buenas tardes. Gastón García Miranda platicándonos acerca pues, de esta propuesta que tiene el gobierno federal en torno a los organismos autónomos. Y es viernes de análisis político con Juan María Naveja. Mi querido Juan María, de verdad que vaya que hay noticias en esta tarde. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Magda, con el gusto de saludarte y saludar a la audiencia de Mega Noticias TVC. A las cosas por su nombre, Magda. Se dijo desde hace 18 años que era un peligro para México. Ahí está. Es un peligro para México, Andrés Manuel López Obrador. Esto de los órganos autónomos nos costó a ti, a mí, a 130 millones de mexicanos, nos costó mucho tiempo ir construyendo órganos autónomos que fueran equilibrio. No son de la noche a la mañana. Ya empezó con el CRE, ya empezó con el SENACE. ¿Cuánto tiempo falta para que siga el Banco de México? ¿Cuánto tiempo falta para que siga el Instituto Nacional Electoral? Y que lo diga un sujeto que no sabe nada de administración pública, que además ha sido oscuro en su vida personal. O tú sabes, Magda, de qué vivió durante 18 años antes de llegar a la presidencia o cuando estuvo como jefe de gobierno. Un sujeto que ocultó, por decir, la reserva, voy a decirlo apropiadamente, que se reservó un sinnúmero de obras cuando era jefe de gobierno, que se está reservando la información de la compra de vacunas, que además estamos viendo que el 80%, Magda, de las adquisiciones de su gobierno son por asignación directa. Esto lo decía el anterior auditor de la Federación, Juan Manuel Portal, quien explicaba que este 80% de oscuridad representa, Magda, violar la Constitución. Por eso te decía, vamos hablando las cosas por su nombre. Si el presidente nos agrede de esa manera, pues también vamos a tener que defendernos, porque defendernos significa defender a México, Magda. Fíjate que particularmente este caso del INAI surge de la necesidad de la ciudadanía de poder tener acceso a la información y es verdaderamente preocupante el hecho de que se empiece a plantear esta posibilidad porque pues hemos visto de pronto la inacción por parte de la función pública, Juan María. Híjoles, es verdaderamente lamentable y déjame preguntártelo entonces, ¿es solamente un afán por querer centralizar el poder? Es una ignorancia, Magda, es ignorancia de la administración pública, es ignorancia, mira, por ejemplo, vamos al caso elemental, porque hoy también se fue contra la Comisión de Competencia. La Comisión de Competencia se inserta dentro de las novedades que incluye la modernización del Tratado de Libre Comercio. Por lo tanto, tú no puedes borrar una instancia que te comprometiste a tener. Y en el caso del INAI, Magda, nos ha quedado bastante claro la oscuridad con que se opera en la actual Secretaría de la Función Pública. Cuando les ha convenido darnos información, nos la han dado. Y cuando no, ve cómo resultó la información en torno a Bartlett, por ejemplo, ¿no? Otras informaciones, incluso con la propia secretaria de la Función Pública. No se trata, Magda, de llevar un expediente y que a las 72 horas te den una respuesta. No. Es como las empresas, a ver, una empresa hace auditorías externas para estar seguro de que tu contabilidad interna está haciendo las cosas correctamente. Esto es administración moderna en todo el mundo y los órganos autónomos, reitero, Magda, nos tomó mucho tiempo las elecciones y mira, voy al extremo porque si no vamos al extremo, cuando llegue el momento ya no vamos a tener tiempo de nada. Las elecciones las organizaba el gobierno desde la Secretaría de Gobernación, como tú lo sabes perfectamente, y en el momento en que se crea un Instituto Nacional Electoral con autonomía, empezó esa joven democracia a consolidarse. ¿Cuánto tiempo falta para que el Banco de México, mira, el día de ayer fue una prueba de la importancia de los órganos autónomos. Le estás dando un punto clave, Juan María. El 3.2% le estás dando a un punto clave. Espérame, porque el asunto del Banco de México hay que recordar que está todavía en stand-by y que esta discusión se va a retomar en febrero y me parece que es gravísimo que no se puede dejar el tema de lado, Juan María, y que hay que mantenerlo en el reflector. Y mira, es lo que te decía, que el día de ayer el INEGI dio a conocer los resultados de la inflación que se logró durante el año pasado, que se mantuviera en los términos en que se habían planteado. ¿Gracias a quién? Al Banco de México. Porque si dejas en libertad a este o a cualquier gobierno, te empiezan a disparar las cosas.
porque empiezan a manejar la economía a placer o a necesidades. Y esto me parece que es de las cosas que estamos que son tan importantes. Y bueno, pues esa reforma al Banco de México, como tú has advertido, Magda, está en un serio riesgo porque no se les ha olvidado, lo tienen ahí en la cartera, pero te digo, ahorita además el IFETEL, Magda, gracias al Instituto de Telecomunicaciones, y mira, yo concursé para ser consejero del IFETEL y no quedé incluido, no tendría por qué hablar bien del IFETEL, y te diría, el IFETEL ha logrado que los mexicanos paguemos tarifas más bajas en cuestión de comunicación telefónica, se han logrado más televisoras, más radiodifusoras, pero gracias a que hay un órgano autónomo que se ha encargado de buscar los equilibrios, porque hoy tocó los tres, Magda, hoy tocó el INAI, el Instituto de Telecomunicaciones y también al de competencia, no se fue tan en el pasado, y pensemos en el futuro, cuánto tiempo para que el Banco de México, el INEGI y el INE entren en ese mismo afán de desarticular los órganos autónomos, Magda. Sí, me parece que sin duda es un tema que se debe de tener en la mira, que no lo podemos dejar de lado. Habrá que ver y habrá que esperar concretamente la propuesta del lunes. Sin embargo, ya hay muchas voces que se están levantando al respecto de esto, que bueno, advierten una intromisión grave en la autonomía de todos estos organismos. Mi querido Juan María, como siempre, ha sido un gusto y un placer poder platicar contigo y seguramente va a ser un tema que ya estaremos abordando también el lunes. Si te parece, y déjame ver si hay la posibilidad de que de una vez sumemos a Juan Carlos Zúñiga, para también conocer cuál es su punto de vista en torno a este tema. Todavía no lo tenemos, estamos tratando de conectarlo en este momento. Sí. Hay que agregar un asunto que también a principios de la semana trató el presidente, que fue lo de las universidades públicas. Su pugna con el líder de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla López, tiene que quedar al margen, Magda, porque se fue contra las universidades públicas, las universidades autónomas, que son tan importantes, y poner como referencia a las universidades que funcionan con tantas limitaciones que ni siquiera pasan como universidades patito y que estén porque ha sido un golpeteo inclusive contra la UNAM. La UNAM en este gobierno ha recibido golpes, inclusive por ponerte algo que está muy actual, su incorporación en el Consejo Nacional de Salubridad sería tan importante porque constitucionalmente la UNAM tendría que estar allí, y lo que han hecho es que el Consejo pues simplemente no funciona en un tiempo de una pandemia que está matando a miles de mexicanos. Entonces también la autonomía de las universidades hay que ponerle mucha atención porque a principios de semana el tema lo tocó el presidente, Magda. Pues sí, ya lo veíamos y son muchas voces, ya decíamos, las que se están levantando en torno a este tema. Vale la pena el poner atención, incluso no nada más a los organismos que ya se han mencionado, ¿no? Que estamos hablando del IFETEL, estamos hablando de la COFESE, del INAI, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ya mencionabas al CREA, SENACE y bueno, el INE, Banjico, que también llegan a preocupar dentro de todas estas determinaciones. Estaremos esperando lo que se diga el lunes y bueno, este anuncio que termine por fluir ya en una de las tantas conferencias matutinas. Déjame sumar ahora sí a Juan Carlos Zúñiga, ya lo tenemos listo, mi querido Juan Carlos, feliz viernes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Feliz viernes, ¿qué tal, Juan María? Es un gusto coincidir con ustedes y con la audiencia de Mega Noticias TVC esta tarde de 8 de enero. Oye, ¿qué piensas acerca de todo esto ya para que nos podamos despedir, Juan María y yo? Bueno, conocer también tu punto de vista, Juan Carlos. ¿Qué opinas respecto a este argumento que plantea el presidente López Obrador para poder pues fusionar los organismos autónomos? Dice que el ahorro sería de 20,000 millones de pesos ahorrados si se limita pues esto a incorporarse a las distintas dependencias. Creo que la clave está en el tema de los nombramientos de los integrantes de los órganos autónomos. Quizá el presidente López Obrador confunde en el sentido de que en el pasado se hacían estos nombramientos y ahora también en el presente conforme al gusto de quien detenta el poder en el turno o el poder de turno, y también se hacían estos nombramientos de acuerdo con cuotas para los partidos políticos. Tan solo hay que recordar cómo se repartían hasta antes de la última elección de consejeros del Instituto Nacional Electoral, los consejeros electorales.
para el PRI van tantos, para el PAN van tantos, para el PRD van tantos, como cuotas. Entonces creo que el tema es en el asunto de los nombramientos de los integrantes de los consejos o de las instituciones autónomas, y no necesariamente la desaparición de las mismas, porque el entramado institucional, lo que se ha construido en los últimos 30 años, me parece que en la teoría y en la Constitución me parece que están excelentes, están muy bien estructurados, pero a la hora de hacer los nombramientos, cuando llegan ahí las personas, es cuando respondan a intereses que no tienen nada que ver con la autonomía de estas instituciones. Entonces creo que la clave está en los nombramientos. En los nombramientos, no en los recortes presupuestales. Y déjame citar rápidamente a Eduardo Borges, el director de Transparencia Mexicana, quien dice que en la democracia la austeridad sí es necesaria, pero la concentración de poder no. De manera que hay que revisar con cuidado qué tanto de austeridad y eficiencia hay en esta propuesta del presidente. Muchísimas gracias a los dos. Gracias, mi querido Juan María. Llegó el tiempo de que tú y yo nos despidamos. Nos vemos el lunes. Ahora se nos queda pendiente el gusto culposo. Lo retomaremos seguramente la próxima semana. Un abrazo fuerte a ambos. Vámonos, Juan María, y te cedemos el espacio informativo, querido Juan Carlos. Hasta luego. Hasta pronto, Juan María, hasta pronto, Magda, y nosotros continuamos con más noticias en 2 minutos.